Amados hermanos y amigos del Ministerio Iglesia Cristiana Internacional, Génesis 6:18. Pastor Irvin Leoncio Muñoz, y habla con ustedes el pastor Ramón Antonio Javier Ventura. Y vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1 vamos a leer de el verso 15 hasta que terminemos la lectura. No sé si voy a terminar el capítulo entero, pero vamos para allá, en el nombre del Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta el verso 20 hemos leído. Padre, gracias por tu palabra que acabamos de leer, y te rogamos que la haga explicativa en la mente, los corazones, que toda la parte psíquica de cada individuo que escuche sea impregnada en el nombre de Jesús, y bajo esta gloriosa inspiración del Santo Espíritu, a favor del propósito eterno de la redención en Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, y hablemos en esta tarde de la preeminencia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis amados, mucha gente en todas las edades han tratado de minimizar al Verbo de Dios. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, verso 1, que en el principio era el Verbo, y que el Verbo fue hecho carne, y que el Verbo era Dios. Sabemos que el Verbo es la palabra en acción y movimiento. Entonces, para todos
los que han tratado de minimizar a ese glorioso Cordero de Dios que vino al mundo para redimirlo de nuestros pecados, queremos decirle que Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, cuando Felipe el apóstol le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él, como si se sorprendiera, pero que él no se sorprende, pero como si se sorprendiera, dice: pero Felipe, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿No les he dicho que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? Que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero venga acá, Felipe, ¿qué pasa contigo, muchacho? Yo mismo soy. Conóceme bien, porque si me conoce a mí, conocerá ya, por conocerme a mí, ya conoce al Padre, porque como Él es, yo soy. Entonces, oiga bien, el artículo determinativo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es el Dios invisible? El Padre, que se hizo visible a través de el Hijo, porque en los Romanos dice que ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aunque la palabra primogénito quiere decir primero, no quiere sin embargo decir que Jesús sea creado, sino que es uno en el seno del Padre eternamente. Gloria a Dios. Y que por tanto todas las cosas, todas, están después de Él, porque Él no es creado, sino que es antes de la creación. Gloria a Dios. Exaltado sea Jesús. Aleluya. Y dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Pero, Dios mío, ¿por qué hay gente tan terca que no entiende esto? Dios. Aleluya. Oiga bien, donde quiera que haya cosa creada, sea en el cielo o sea en la tierra, ahí se establece claramente que fueron creadas en Él, en Cristo Jesús, en el preeminente. Aleluya. Alabado sea su nombre. Y oiga bien, sean trono, no me importa la altura del trono. El único trono, el más alto de todo, es el que ocupa el Padre, y el Cordero está a su diestra. Aleluya. A la diestra del trono más alto está sentado el preeminente, el que es antes de todas las cosas, que es imagen del Dios invisible. Aleluya. En quien fueron creadas todas las cosas. Y óigase bien, sean trono. Mire que el trono de Luzbel era un trono bien alto, pero como él se le metió en la cabeza que podía ser Dios, entonces de su mismo trono salió el fuego que lo consumió. Aleluya.
Aleluya. Así que no importa la altura del trono, está por debajo del que es el primogénito de toda creación, del que es la imagen del Dios invisible. Todas las cosas están por debajo y fueron creadas en Él, visibles o invisibles, las que vemos y las que están ocultas a nuestros ojos humanos. Todas fueron creadas en Él, sean tronos, sean dominios. Aleluya. Ya usted sabe que los tronos, los dominios, los principados y las potestades son altas esferas de autoridades en el mundo espiritual, en el mundo obediente y sujeto a Dios, y en el mundo que se reveló. Aleluya. Todo está por debajo de este príncipe, primogénito de toda creación, por quien todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que el Padre, el Creador, todo lo que hizo, todas esas bellezas que nosotros vemos, que se maravillan nuestros ojos y nuestros oídos al escuchar, y nuestros pensamientos al percibir tanta hermosura, tanta belleza. Todo esto fue el Padre inspirado en prepararle una herencia gloriosa, eterna, a su santo Hijo, para que también luego fueran todas esas cosas nuestras. Porque como dice el apóstol en los Corintios, todo es nuestro, y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y ahí termina la cadena, no hay para dónde más seguir, porque ahí está todo el poder que domina sobre los tronos, dominios, principados y potestades, que domina a todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que domina a todas las huestes espirituales de maldad en los aires, que tiene todo bajo su control, y que el Padre ha determinado eso. Aleluya. Porque dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Antes de Cristo, nada. Después de Cristo, todo. Porque Cristo estaba con el Padre, en el seno del Padre. Porque eternamente le ha acompañado al Padre. Y el Espíritu Santo también presente en el Dios de gloria y de poder, de redención. Alabado sea Dios para siempre. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de que en Él todas las cosas subsisten, ustedes que antes los griegos tenían una teoría de que la tierra estaba sostenida en la parte atrás de 4 bueyes que estaban de espaldas los unos contra los otros y servían de sostén de la tierra. Pero qué locos estaban los griegos, que son los más sabios que han habido en el mundo. Pero oye, ahí estaban bien locos, porque ¿a dónde se agarraban la pata de los pies de los bueyes entonces? Si la tierra estaba apoyada en esos 4 bueyes. Bendito sea Dios. Dice la palabra aquí que no. Dice que estaban equivocados, porque es en Cristo que todas las cosas subsisten. Y dice en el libro del profeta
Isaías, que la tierra cuelga sobre nada y sujetada solamente porque la palabra de Dios la sustenta en el espacio sideral. Aleluya. Y dice el verso 18 que Jesucristo es la cabeza del cuerpo y que el cuerpo es la iglesia. Aleluya. Y que Él, Jesucristo, esto que muchos quisieron minimizar, y aún algunos persisten en eso, el que es el principio, antes de Él nada, después de Él existe todo lo que Dios quiso crear. En Él, en Cristo, porque el Padre ama tanto a su Hijo que su pensamiento central durante la ejecución del proceso creativo era Cristo, el centro de su pensamiento. Por eso Cristo es el principio. Aleluya. Sin Cristo nada. El primogénito de entre los muertos. Porque oigan bien, el hombre que murió y lo sepultaron huyendo, aleluya, huyendo de las bandas armadas de los sirios contra Israel, los huesos, el cadáver de él chocó con los huesos de Eliseo y se levantó el muerto que llevaron a enterrar. Pero se volvió a morir porque el primero que resucita para no volver a morir es el preeminente, el Cristo de gloria. Aleluya. El Cristo que es en quien todas las cosas subsisten. Porque el Padre quiso que así, que en todo Cristo tenga la preeminencia. ¿Y qué quiere decir la preeminencia? Primero en todo. Primero en todo. Antes de todas las cosas, Jesús ya era uno con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y si al Padre le agradó esto y quiso hacer todo, pero en Cristo, con ese pensamiento central de que su Hijo iba a ser heredero de tantas cosas y por tanto era su pensamiento central en el momento de ejecutar la creación, fue porque Él quiso que Jesucristo sea preeminente en todo. Así que si usted lo minimiza, Él es el primogénito. Si usted lo quiere engrandecer, Él es la preeminencia. Antes de todas las cosas, Él es la preeminencia. Y con todas las cosas, Él sigue siendo preeminente. Aleluya. Y cuando todas estas cosas pasen, Él seguirá siendo preeminente. Primero en todo. Así le agradó al Padre que sea. Por cuanto agradó al Padre, verso 19, que en Él habitase toda plenitud. ¿Y qué quiere decir toda plenitud? La plenitud es donde ya no cabe más. Donde una copa está llena a plenitud, una gota se desbordaría. Porque es que está full, está lleno hasta el tope. Eso es plenitud. Y Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Y cuando Jesucristo andaba por el mundo, era Dios hecho carne. Y como analizó el apóstol San Pablo, aleluya, a referirse a Cristo, gloria al Señor, gloria a Dios, dice, gloria al Señor, que Jesucristo estaba, cuando Jesucristo murió, estaba Dios entre los gentiles. Aleluya. En el verso 16 del capítulo 3 a Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. ¿En quién fue manifestado en carne? En Cristo encarnado. Aleluya. Justificado en espíritu. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Visto de los ángeles. Es decir, que cuando Cristo nació, Dios fue manifestado en carne. Cuando fue bautizado, el Espíritu descendió y dijo: este es mi hijo amado. O sea, el Espíritu reposó sobre Cristo y el Padre dijo: eso es un sello terrible. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Y Jesucristo estaba en la cruz, también estaba sentado en el trono, y los ángeles estaban mirando a Dios. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Mirando a Dios en su trono, y Dios también estaba en la cruz, en esa maravillosa persona de su amado Hijo. Estaba siendo predicado a los gentiles, estaba siendo creído en el mundo. Cuando antes solamente se hablaba de Dios, en realidad en Israel, y por Cristo esta predicación se ha extendido a todo el mundo, porque Dios fue creído en el mundo por la preeminencia gloriosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y finalmente, después de hacer todo eso, fue recibido arriba en gloria, con sonido de tambores, de trompeta, con todos los instrumentos de la música del cielo. Aleluya. Cuando las puertas se abrió para recibir al preeminente, al que está sobre todo, al que usted puede clamar, no importa donde usted esté. Jonás clamó desde el vientre del pez y fue escuchado. Aleluya. Y no importa cuál sea la situación, clame a Dios, que Dios oirá. A través de Jesucristo usted clama y está hablando con el mismo Dios, porque el Padre se siente tan complacido cuando esa oración llega en nombre de su santo Hijo, el que después de venir a pelear en el mismo terreno del enemigo, el terreno que el enemigo conocía porque tenía miles de años estudiando cómo enfrentar al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios en el tiempo de mayor debilidad físicamente, porque acababa de tener 40 días de ayuno, y lo puso en huida en 3 intentos. Es decir, que lo venció en su propio terreno. Y como dice el apóstol, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Quiero decirle a todos los que hacen guerra contra Satanás que oigan bien:
están haciendo guerra contra un derrotado, porque Jesucristo lo derrotó y esa derrota fue eminente y total. Así que usted no tiene que estar haciendo tanta guerra. Lo que usted tiene que estar es tributando alabanza, reconocimiento, adoración al Dios y Padre y exaltación al Cristo de gloria, con lo cual el Padre se goza en manera grande, en manera especial. Siempre que usted piense en Jesucristo, piense que es lo máximo, porque Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, porque el Padre decidió entregarle a Él en su mano el compromiso del rescate de lo que se había perdido. Y Jesucristo lo restauró con su obediencia y sumisión al Padre, a quien se sometió enteramente, aleluya, para de ese modo agradarle. Y que cuando nosotros digamos: Padre, te invoco en el nombre de Jesús, se abran esos oídos y estén atentos hasta la última parte de la frase que decidimos decirle a Dios en oración, en el nombre de Cristo. Mis amados, usted y yo pertenecemos al Cristo de la victoria. Y donde nosotros llegamos en nombre de Cristo, es Cristo mismo que está llegando. Por eso que el diablo tiene que sacar pie. Y antes yo gasté mucho tiempo haciendo guerra contra Satanás. Pero un día reflexioné y dije: pero ¿cómo yo voy a estar peleando con un derrotado? Satanás está derrotado y nuestro Cristo está en victoria, porque Él es la preeminencia y la plenitud total del Dios eterno. Dios me lo bendiga, hermano, y el Espíritu Santo le ministre estas palabras en su alma y corazón, en su espíritu, en su cerebro, toda su parte psíquica y emocional se llene de su presencia. Padre, muchas gracias. Te bendigo, Padre, y bendigo y exalto a tu Hijo Jesucristo, y pido que el Espíritu Santo haga explícito, total, este mensaje a cada oyente, y que el mundo reciba este mensaje para bien, en el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén. La persona que continúa con nosotros.